mis amados hermanos. Entonces vamos a mirar, mis amados hermanos, que Dios es bueno y cuida y bendice con celo a los que le aman. Vamos a Salmos 105, 14. Salmos capítulo 105, versículo 14. Salmo 105, versículo 14. Dice así la palabra del Señor, mis amados hermanos. No toquéis, dijo, a mis ungidos, ni hagáis mal a mis profetas. O sea, parece un cuento, pero Dios no permite, si está claro, hermanos, que nadie, aparte de Él, daña a sus siervos. ¿Ah? 105, 14, vamos a leer el 14 y 15, mis amados hermanos. Entonces, 14 y 15, dice así. Dice, no consintió que nadie los agraviase. Y por causa de ellos, castigó a los reyes. No toquéis, dijo a mis ungidos, ni hagáis mal a mis profetas. Dios no permite, mis amados hermanos, que nadie toque sus hijos, aparte de Él mismo. Ustedes ven que Israel ha pecado muchas veces contra Dios y Dios lo castiga en cierto aspecto con fuete de hombres cuando Él lo cree conveniente. ¿Sí está claro? Pero ningún hombre puede, aparte del Señor, castigar a su pueblo. ¿Está claro, mis amados hermanos? Él permite que Israel o los siervos de Dios pasen por problemas cuando se apartan de Él. De lo contrario, el que se atreva a tocar un hijo de Dios, eso es muy delicado. ¿Está claro, hermanos? Por eso dice que castigó a los reyes y le dijo, no toque a mis hijos, a los ungidos. Por eso, mis amados hermanos, hay que amar a Dios. Si amamos al Señor, podemos estar seguros, absolutamente seguros de la victoria. No solo aquí, sino como nos explicó la hermana Natalí, en lo más glorioso, en el más allá. Adorado sea Dios. Ahora bien, mis amados hermanos, por eso debemos amarlo con todo el corazón. Los domingos, que de 9 a 9:30, allá en ese rincón nos ponemos a orar. Venga, mi amado hermano, estamos clamando por un avivamiento. Ya no sirve simplemente ser creyente. Ya no sirve simplemente voy los domingos y oro de vez en cuando. Ahora es indispensable ser consagrados. ¿Está claro, hermanos? Es indispensable. Los domingos, ojalá venga un poquito antes de las 9. De 9 a 9:30 estamos orando por el avivamiento, el poco tiempo. Y está claro, hermanos, que tenemos juntos para clamar por el avivamiento. Entonces, ¿por qué? Mi amado hermano, conságrese. Se acabó el tiempo. Ustedes lo ven. Nada más tienen que ver noticias. ¿Sí? Se acabó el tiempo. Y una vez que aparezca el hombre del diablo, o sea, el anticristo, ya con absolutamente, no sabemos cuándo va a aparecer, pero con absolutamente ya vive y está para salir. Y hermanos, y ustedes saben que cuando salga con los sistemas tecnológicos, en minutos lo sabemos. ¿Sí? Y en horas, más de 4 están arrodillados delante de él. Entonces, y nosotros, con absoluta seguridad, prácticamente el Señor nos está diciendo, vengan para acá. Porque Él no se puede manifestar poderosamente hasta que la iglesia no se vaya. ¿Sí está claro, hermanos? Sí. Lo que lo tranca es las oraciones de los hermanos. Ahora, una vez que salga la iglesia, Él es liberado para hacer todo el mal que va a hacer. Entonces, mis amados hermanos, estamos a puertas para irnos. Que Dios nos encuentre consagrados, adorados a Dios. Ahora bien, mis amados hermanos, miremos cómo el Señor cuida, mis amados hermanos, a sus siervos. Miren Génesis capítulo 20, versículo 1. Génesis capítulo 20, versículo 1. Génesis capítulo 20, versículo 1. Génesis capítulo 20, versículo 1.
Dice así la palabra del Señor. Dice, capítulo 20, versículo 1, dice, de allí partió Abraham a la tierra del Neguet, era tierra de enemigos, y acampó entre Cedes y Chur, y habitó como extranjero en Gerar. Y dijo Abraham a Sara su mujer, es mi hermana. Y dijo Abraham de Sara su mujer, es mi hermana. Y Abimelech, rey de Gerar, envió y tomó a Sara. Obviamente estaba en un terreno de enemigos. Versículo 3. Pero Dios vino a Abimelech en sueños de noche y le dijo, he aquí muerto eres, a causa de la mujer que has tomado, la cual es casada con marido. Mas Abimelech no se había llegado a ella y dijo, Señor, ¿matarás también al inocente? No me dijo él, mi hermana es, y ella también dijo, es mi hermano. Con sencillez de mi corazón y con limpieza de mis manos he hecho esto. Versículo 6. Y le dijo Dios en sueños, yo también sé que con integridad de tu corazón has hecho esto. Y yo también te detuve de pecar contra mí. Y así no te permití que la tocases. Versículo 7. Ahora pues, devuelve la mujer a su marido, porque es profeta, y orará por ti y vivirás. Y si no la devolvieres, sabe que de cierto morirás tú y todos los tuyos. Versículo 8. Entonces Abimelech se levantó de mañana y llamó a todos sus siervos y dijo todas estas palabras en oídos de ellos, y temieron los hombres en gran manera. Ese es nuestro Dios. Ese es el Dios. ¿Sí está claro, hermano? Él estaba en medio de enemigos y ahí mandaba un mundano que podía tomar la mujer, y obviamente parece que era casi divina, y simple y llanamente, es el marido, matémoslo. ¿Sí? Eso era apenas normal. ¿Por qué no sucedía eso? Porque ahí estaba Dios. Y él es el que nos saca adelante, mis amados hermanos. Nos pasa por pruebas, pero nos saca adelante. Adorado sea Dios. Ahora bien, mis amados hermanos, miren ahí en Génesis capítulo 31. Génesis capítulo 31. Génesis capítulo 31, versículo 29. Génesis capítulo 31, versículo 29. Dice así la palabra del Señor. Capítulo 31, versículo 29. Dice, aquí es cuando Jacob se fue de Labán. O sea, él dijo, ya tengo mis cosas, me voy. Y se fue. Pero Labán no quería que se fuera porque era bendecido por Jacob. Y simplemente salió corriendo con su gente para quitarle las cosas y devolverlo a las buenas o a las malas. Era la idea de Labán. Pero ¿qué pasó? Versículo 29. Poder hay en mí, cuando lo alcanzó, poder hay en mí, en mi mano, para haceros mal. Mas el Dios de tu padre me habló anoche diciendo, guárdate, que no hables a Jacob descomedidamente. O sea, ni siquiera le haga mal, es más, ni siquiera le levante la voz. ¿Sí está claro? Es lo que le dice. Y quieto. No necesitamos leer más. ¿Sí está claro, hermano? Seguramente que iba con un ejército. Lo voy a acabar. Tengo poder para hacerlo. Pero ya la noche anterior para alcanzarlo, Dios le dijo, ni siquiera le hable mal. ¿Sí está claro? Ese es el Cristo de la gloria. Hermano, usted no sabe de cuántas veces, de cuántas cosas lo ha librado Dios. De accidentes, de cáncer. ¿Cuántas veces habrá querido visitar el cáncer? Y es el Todopoderoso que dice, quieto. ¿Sí está claro, hermano? Allá lo sabremos. Allá lo sabremos. Que Dios nos ayude, mis amados hermanos, porque tenemos un Dios que nos ama. Ahora bien, que ama a los que le aman. Ahora bien, mis amados hermanos, miren Isaías 49. Miren Isaías 49. Isaías 49. Isaías capítulo 49. Miremos el versículo 14 y 15. Dice así la palabra del Señor.
49, 14 y 15. Dice así: pero Sión dijo, me dejó Jehová y el Señor se olvidó de mí. ¿Se olvidará la mujer de lo que dio a luz para dejar de compadecerse del hijo de su vientre? Ojo, ojo, aunque olvide ella, yo nunca me olvidaré de ti. O sea, el amor de Dios, lo más parecido al amor de Dios es el amor de madre. Pero el amor de Dios, ¿qué quiere decir? Supera el amor de madre. Si está claro, mis amados hermanos, que Dios nos ayude para cuidar ese amor. Alabanzas al Señor. Dice, Sión dijo, Sión dijo, o más claro, le leo otra vez, pero Sión dijo, me dejó Jehová. En noticias ustedes oyen una nación que dice, hay que acabar con el sistema sionista. Hay una nación, no le digo, no me meto para no nombrar nombres ni meterme en política, pero hay una nación que dice, el presidente de la nación dice, hay que acabar con el sistema sionista. Nada menos que ¿qué está diciendo? ¿Entienden los hermanos? Dice que es como son como el monte de Sión que no se mueve. ¿Quién se atreve a tocar a Sión? Si está claro, hermano, es una locura. Pero como dicen, la ignorancia es atrevida. Intentar tocar a Sión es realmente intentar tocarle los ojos a Dios. Que Dios tenga misericordia de nosotros, mis amados hermanos. Entonces, ¿qué dice la palabra? Aunque se olviden nuestras madres, Él está pendiente de nosotros. Adorado sea Dios. Ahora, mire 2 Samuel capítulo 12. 2 Samuel capítulo 12, versículo 7. 2 Samuel capítulo 12, versículo 7, cuando David pecó. 2 Samuel capítulo 12, versículo 7. Segunda de Samuel. Segunda de Samuel, capítulo 12, versículo 7, dice, aquí es cuando David pecó. Recuerdan que mató a un hombre porque se enamoró de la esposa del hombre. Dice, entonces dijo Natán, es decir, el profeta, a David. Entonces dijo Natán a David, tú eres aquel hombre. Así ha dicho Jehová, Dios de Israel. Yo te ungí por rey sobre Israel y te libré de la mano de Saúl y te di la casa de tu señor y las mujeres de tu señor en tu seno. Ojo a lo siguiente. Además, te di la casa de Israel y de Judá. Y ojo, y si esto fuera poco, te habría añadido mucho más. Dice, usted no necesitaba coger esa mujer. ¿Está claro? Porque a pesar de todo lo que le di, si hubiera necesitado más, le hubiera dado más. Ese es nuestro Dios. Que Dios nos permita, mis amados hermanos, no pecar contra Dios, buscarlo, adorarlo, alabanzas al Señor. Miremos Segunda de Reyes capítulo 6. Segunda de Reyes capítulo 6. Segunda de Reyes capítulo 6, mis amados hermanos, versículo 8. Segunda de Reyes capítulo 6, versículo 8. Esta es una historia un poquito larguita, pero vamos a leerla rápidamente para que los hermanos capten la idea. Aquí no importa si nosotros somos hijos de Dios, como dice la palabra, no importa si un ejército acampa contra nosotros. Y aquí lo vemos reflejado en forma real, en la práctica. Miren el versículo 8. Vamos a mirarlo. Tenía el rey de Siria guerra contra Israel. Y consultando con sus siervos dijo, en tal lugar estará mi campamento. O sea, donde iba a iniciar para destruir a Israel. Versículo 9. Y el varón de Dios envió a decir al rey de Israel, mira, no pases por tal lugar, porque los sirios van allí. Versículo 10. Entonces el rey de Israel envió a aquel lugar que el varón de Dios había dicho, y así lo hizo una y otra vez con el fin de cuidarse.
Versículo 11. Y el corazón del rey de Siria se turbó por esto. Y llamando a su siervo les dijo, no me declararéis vosotros quién de los nuestros es del rey de Israel. Versículo 12. Entonces uno de sus siervos dijo, no, señor mío, sino que el profeta Eliseo está en Israel, el cual declara al rey de Israel las palabras que tú hablas en tu cámara más secreta. Y él dijo, id y mirad dónde está, para que yo envíe a prenderlo. Y le fue dicho, he aquí que él está en Dotán. Versículo 14. Entonces envió el rey allá gente de a caballo y carros y un gran ejército, los cuales vinieron de noche y sitiaron la ciudad. Versículo 15. Y se levantó de mañana y salió él, el que servía al varón de Dios, o sea, su siervo. Y he aquí el ejército que tenía sitiada la ciudad con gente de a caballo y carros. Entonces su criado le dijo, señor mío, ¿qué haremos? Versículo 16. Y él le dijo, no tengas miedo, porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Versículo 17. Y oró Eliseo y dijo, te ruego, Jehová, que abra sus ojos para que vea. Entonces Jehová abrió los ojos del criado y miró, y he aquí que el monte estaba lleno de gente de a caballo y de carros de fuego alrededor de Eliseo. Versículo 18. Y luego que los sirios descendieron a él, oró Eliseo a Jehová y dijo, te ruego que hieras con ceguera a esta gente. Y los hirió con ceguera conforme a la petición de Eliseo. Después les dijo Eliseo, no es este el camino, ni es esta la ciudad. Seguidme y yo os guiaré al hombre que buscáis. Y los guió a Samaria, es decir, a otra ciudad. Versículo 20, a otra ciudad donde estaba el rey. Y cuando llegaron a Samaria, dijo Eliseo, Jehová, abre los ojos de estos para que vean. Y Jehová abrió los ojos y miraron y se hallaron en medio de Samaria. Versículo 21. Cuando el rey de Israel los hubo visto, dijo a Eliseo, ¿los mataré, padre mío? Versículo 22. Y él respondió, no los mates. ¿Matarías tú a los que tomaste cautivos con espada y con tu arco? Pon delante de ellos pan y agua para que coman y beban y vuelvan a sus señores. Ojo al versículo 23. Entonces les preparó una gran comida y cuando habían comido y bebido los envió y ellos se volvieron a su señor. Ojo, y nunca más vinieron bandas armadas de Siria a la tierra de Israel. Ese Dios, mis amados hermanos, con un hombre que lo ama. ¿Sí está claro, hermanos? Sí, ese Dios. Por eso, ahora, Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Es el mismo Dios. Si lo buscamos, tenemos su protección, tenemos su ayuda. Y realmente que ahora sí lo necesitamos. Que Dios nos ayude, mis amados hermanos. Ahora bien, mis amados hermanos, muchas veces se pasan por pruebas. Pero el Señor está ahí. Aún en las pruebas, como lo vamos a ver. Miremos primero, mis amados hermanos, otro texto. Miren el Salmo 34. Miren Salmo 34. Salmo 34. Versículo 9. Salmo 34, versículo 9. Dice así la palabra del Señor. Salmo 34, versículo 9. Dice, temed a Jehová, vosotros sus santos. O sea, esto es para los santos. Pues nada falta a los que le temen. Ahora, ojo, ¿cuál es el rey de la selva? El que lo tiene todo. Ustedes saben que es el león. Él prácticamente es el que manda en la selva, en cierta forma. Pero ¿qué dice la palabra? Los leoncillos necesitan y tienen hambre. Pero los que buscan a Jehová no tendrán falta de ningún bien.
Ahí está la misericordia. Hermanos, los hermanos tienen testimonios gloriosos. Los que han buscado al Señor tienen testimonios fuera de serie. Adorado sea Dios, que nosotros también podamos tener esos testimonios de conocer al Señor y conocer sus maravillas. Alabanzas al Señor. Ahora, a otros, como les decía, se les permite pasar por pruebas, pero ahí está Dios. Y a los que Dios se le ha permitido pasar por pruebas duras, reciben una contrapartida fuera de serie. Miremoslo, mis amados hermanos. No vamos a leerlo de Job, pero ustedes saben que Job pasó por pruebas muy duras, ¿sí? Nada más miremos la contrapartida de esa prueba. Miren Job capítulo 42. Job capítulo 42. Casi no gritan, ¿no? Job capítulo 42. ¿Sí? Y miremos, mis amados hermanos, el versículo 10. Job capítulo 42, el versículo 10. Dice así: y quitó Jehová la aflicción de Job cuando él hubo orado por sus amigos, y aumentó al doble todas las cosas que habían sido de Job. Oiga eso, aumentó al doble. Y no era 1 más 1. ¿Sí está claro? Miremoslo. Y vinieron a él todos sus hermanos y todas sus hermanas y todos los que antes le habían conocido, y comieron con él pan en su casa. Y se condolieron de él y le consolaron de todo aquel mal que Jehová había traído sobre él. Y cada uno de ellos le dio una pieza de dinero y un anillo de oro. Versículo 12. Y bendijo a Jehová el postrer estado de Job más que el primero, porque tuvo, ojo, 14,000 ovejas, 6,000 camellos, 1,000 yuntas de bueyes y 1,000 asnas. El Señor hasta los contó. ¿Sí está claro, hermano? Sí. Dele exactamente el doble. Ahora bien, versículo 13. Y tuvo 7 hijos y 3 hijas. Ahora, versículo 14. Y llamó el nombre de la primera Genina, de la segunda Cesia, y el de la tercera Karen Japut. Y ojo, y no había mujeres tan hermosas como las hijas de Job en toda la tierra, y les dio su padre herencia entre sus hermanos. Versículo 16. Después de esto vivió Job 140 años y vio a sus hijos y a los hijos de sus hijos hasta la 4ª generación. Y murió Job viejo y lleno de días. Pobrecito, ¿no? Ahora, mis amados hermanos, ¿vivió cuánto tiempo después de eso? 140 años. Cuando le llegó la prueba debió tener más o menos 60 años. ¿Sí? ¿Y vivió después de eso cuánto? 140 años. O sea que ¿cuántos años podemos suponer que vivió? 200 años. ¿Sí está claro? Y además de eso tenía sus hijos y sus hijas, que eran las mujeres más bellas de la tierra. Me parece hermosísimo ese hogar. ¿Quién no envidia ese hogar, mis amados hermanos? Ahora, otra cosa, mis amados hermanos, que podemos nosotros ver, no solo dice que llegó hasta la 4ª generación, o sea que además de que tuvo un hogar extraordinario, tuvo hijos. ¿Qué más tuvo? Nietos. ¿Y qué más tuvo? Bisnietos. ¿Y qué más tuvo? Tataranietos. Y a todos los vio. Ese es el Dios Todopoderoso. ¿Sí está claro, hermano? Bendecido, bendecido. ¿Qué veíamos el domingo pasado? Que si hay alguien que ama a Dios, puede bendecir su generación. ¿Hasta cuándo? Hasta la número 1000. ¿Sí está claro, hermano? Ese es el Dios, mis amados hermanos. Un Dios agradecido que ama al que le ama. Adorado sea Dios. Que Dios nos ayude. Miremos un caso más, mis amados hermanos, para terminar. Miremos un caso más. Miremos el caso del apóstol Pablo. El apóstol Pablo tuvo sufrimientos fuertes. Miren 2 de Corintios 11. Miren 2 de Corintios 11. Miren 2 de Corintios 11. Si oyen esos niños, mis amados hermanos, esperamos que esos niños no haya diablo que se los lleve. Porque los están enseñando para que venzan al diablo. Adorado sea Dios.
Que Dios nos ayude, mis amados hermanos, es la obra de la iglesia. Miremos 2 Corintios capítulo 11, versículo 22. 2 Corintios 11, 22. Dice así la palabra del Señor. 2 Corintios 11, 22 dice: son hebreos porque los criticaban al apóstol. Dice: son hebreos, yo también. Son israelitas, yo también. Son descendientes de Abraham, también yo. Son ministros de Cristo, como si estuviera loco hablo, yo más. En trabajo más abundantes, en azotes sin número. Oiga eso, en azotes sin número. Versículo 23. Sí, versículo 23. Ahora, en cárceles más, en peligro de muerte muchas veces. Versículo 24. De los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos 1. Oiga eso. Versículo 25. 3 veces he sido azotado con varas. Una vez he sido apedreado. 3 veces he padecido naufragio. Una noche, perdón hermano, yo apago esto. Versículo 25. 3 veces he sido azotado con vara. Una vez apedreado. 3 veces he padecido naufragio. Una noche y un día he estado como náufrago en alta mar. Versículo 26. En camino muchas veces, en peligro de ríos, peligro de ladrones, peligro de los de mi nación, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre los falsos hermanos, en trabajos y fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos, y en frío y desnudez. ¿Quién va a creer eso, no? Que el apóstol Pablo muchas veces tuviera el vestido roto. Es lo que está diciendo. ¿Sí está claro, mis amados hermanos? Pero ahora bien, esas fueron las pruebas por las que pasó Pablo. ¿Por qué? Porque el Señor le dijo: yo le voy a mostrar cuánto va a sufrir por mí. Ahora miremos la contrapartida. La contrapartida de ese sufrimiento. Miren ahí mismo en 2 Corintios, pero miren el capítulo 12. 2 Corintios capítulo 12. Dice así: ciertamente no conviene gloriarme, pero vendré a las visiones y a las revelaciones del Señor. Versículo 2. Conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años, si en cuerpo, no lo sé. Si fuera del cuerpo, no lo sé. Dios lo sabe. ¿Sí? Fue arrebatado ¿hasta dónde? Casi nada. ¿Sí? Versículo 3. Y conozco al tal hombre, si en el cuerpo o fuera del cuerpo, no lo sé. Dios lo sabe. Versículo 4. Que fue arrebatado ¿a dónde? Al paraíso, donde oyó palabras inefables que no les he dado al hombre expresar. ¿Cómo les parece, mis amados hermanos? Ahora, esa es la contrapartida al sufrimiento en Cristo. Ahora bien, miren, mis amados hermanos, Hechos capítulo 14. Hechos capítulo 14. Hechos capítulo 14, versículo 8. Hechos 14, 8. Hechos 14, 8. Dice así la palabra del Señor. Hechos 14, 8. Bueno, y cierto hombre de Listra estaba sentado imposibilitado de los pies, cojo de nacimiento, que jamás había andado. Este oyó hablar a Pablo, el cual, fijando en él los ojos y viendo que tenía fe para ser sanado, dijo a gran voz, seguramente que no tenía ni piernas: levántate derecho sobre tus pies. Y él saltó y anduvo. Versículo 11. Entonces la gente, visto lo que Pablo había hecho, alzó la voz diciendo en lengua licaónica: dioses bajo la semejanza de hombres han descendido a nosotros. Y a Bernabé llamaban Júpiter y a Pablo Mercurio, porque este era el que llevaba la palabra. Versículo 13. Y el sacerdote de Júpiter, cuyo templo estaba frente a la ciudad, trajo toros y guirnaldas delante de las puertas, y juntamente con la muchedumbre quería ofrecerle sacrificios. ¿Cómo les parece? Mis amados hermanos, ¿por qué llegó con tanto poder? Porque sufrió por Cristo. ¿Sí está claro, hermano? ¿Por qué Dios le dio tanto poder? Una contrapartida. ¿Sí está claro?
por el sufrimiento. Ahora miren ahí adelantico, Hechos capítulo 19, Hechos capítulo 19, versículo 10. Hechos 19, 10, dice así. Así continuó, Hechos 19, 10. Así continuó por espacio de 2 años, de manera que todos los que habitaban en Asia, judíos y griegos, oyeron la palabra del Señor Jesús. Versículo 11. Y hacía Dios milagros extraordinarios por mano de Pablo, de tal manera que aún se llevaban a los enfermos los paños o delantales de su cuerpo, y las enfermedades se iban de ellos, y los espíritus malos salían. Mis amados hermanos, ¿se puede pedir más? Esa era la contrapartida, haber amado a Dios. Ese es el Dios, mis amados hermanos. Entonces, para terminar, tengo únicamente una frase aquí. Que el Señor nos ayude para soñar y amarlo. Si queremos vivir vidas plenas, vidas victoriosas. Mis amados hermanos, no hay cosa más gloriosa que servirle al Señor, no importa la prueba. ¿Sí? Sabemos que si estás pasando por prueba, Él está ahí y te va a bendecir con absoluta seguridad. Tenemos un Dios glorioso que cuida exactamente, mis amados hermanos, de aquel que lo ama. Cuando miramos la palabra vemos que Él está pendiente hasta de los sentimientos, ¿sí? Del que lo ama. ¿Recuerdan de Elías que estaba triste? Y por allá se durmió, nada menos que en un desierto donde obligatoriamente iba a morir. ¿Qué hizo el Señor? Cuando se despertó, ¿qué encontró? Comida y agua. ¿Sí? ¿Y qué le dijo al Señor? Le he ordenado a los cuervos del animalito más raro y más carnívoro, más difícil, ¿sí está claro? Y más sin corazón. Ese es el cuervo. ¿Pero qué le dijo Dios? ¿Qué le dijo? Le he ordenado a esos animalitos que te alimenten. ¿Cómo le traían carne asada con arepas? No sabemos. Pero lo cuidaban como un niño. Ese es nuestro Dios. Señor, ayúdanos para amarte. Ayúdanos para adorarte. Ayúdanos para ser esos creyentes ungidos. Porque sabemos que en cada prueba tú estás con nosotros. En cada dificultad tú estás con nosotros. Sabemos que no estamos solos, Señor. Y que es imposible perder. Padre Celestial, te alabamos, te adoramos, te glorificamos, Señor bendito. Tú conoces la prueba de cada hermano, la dificultad de cada hermano, por dónde pasa cada hermano, pero has prometido victoria absoluta y total sobre los poderes demoníacos. Te alabamos, te glorificamos y te bendecimos, Padre mío, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén y amén. Adorado sea Dios.